partir de las 16:05, ¿oyeron? Entonces vamos a darle ese pequeño espacio para que sus demás compañeros se puedan incorporar, pues hay información importante respecto al trabajo mayormente, ¿oyeron? Entonces a las 16:05 vamos a empezar a trasladar la información que efectivamente pues se les tiene que trasladar de manera general, compañeros, disculpen. Perfecto, doctor. Bueno, chicos, en virtud de que son las 16:05 y probablemente ya no se incorpore nadie, pues bueno, les voy a empezar a trasladar la información respecto a, las únicas dos personas que solicitaron revisión de, de esta sección, pues nos alegra bastante que la mayoría tenga una muy buena nota al final de cuentas, pues por algún motivo, pues estos chicos están solicitando su revisión. Entonces, ya les comento, ustedes dos de esta sección, porque fueron 36 de la sección y pues ellos van a tener que esperar, vamos a salir primero con ustedes dos. Lo que les está comentando a la otra sección es que probablemente tengamos esa actividad desde tempranas horas del día jueves, por la cantidad de alumnos que son, y todos van a querer, hasta inclusive hasta alguien que tiene una nota de 23 puntos, pues entonces
pues ni modo, ahí está, ahí sí que todos están en su derecho de, efectivamente, de manifestarlo, ¿verdad? Pues, y se les va a dar la revisión a todos. Entonces, para que estén enterados los chicos si están por aquí, que va a ser el día jueves también, vamos a iniciar con ustedes dos, que estén enterados desde tempranas horas de la mañana. Oigan, de eso de las 9 del jueves, tipo 9 de la mañana, 9:30 tentativamente, yo les voy a estar trayendo información el día miércoles a eso de las, ¿qué les digo yo? A eso de la medianoche les voy a estar trayendo esa información, ¿oyeron? Para que estén en el entendido y efectivamente las personas que no solicitaron la revisión en su momento, pues a estas alturas ya es imposible venir y considerarlas. Bueno, sí, todavía sí, es que, disculpen, los estoy confundiendo con los patojos de cuarto semestre y nada que ver. Entonces, sí, pueden solicitar todavía su revisión, ¿oyeron? Entonces, el jueves vamos a estar haciendo a esa hora, ¿oyeron? Bueno, entonces, eso es respectivo a la revisión. Ahora vamos con el trabajo, patojos. Bueno, pues con ello, lo que les quiero trasladar la información es de que ya las instrucciones han sido colocadas en su Google Classroom, ¿me vieron? Van a haber algunas particularidades, algunas peculiaridades que van a preguntar, pero mira, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con lo otro? Ya les comento, compañeros, por favor, no se estén confiando en la nota que tengan. Si es una bonita nota, pues manténganla y traten de alcanzarla y no andar sufriendo al final, porque el semestre pasado, ustedes se dan cuenta, hubieron muchos que tuvieron buenas notas y casi se nos quedan. Entonces, esta no va a ser la excepción tampoco. Entonces, para que no se confíe. Bien, definitivamente la orientación es que no se estén confiando en la nota que tienen y que traten de hacer todo en lo perfectamente encajable, lo humanamente posible, por favor. Entonces, les voy a presentar en este momento efectivamente lo que es esa parte que ya se les manifestó por instrucción. Entonces, lo tenemos de este lado, chicos. Vean, pues, lo que necesitamos que ustedes, por favor, tengan la delicadeza es que el trabajo va con todas sus formalidades para todos los que necesiten o lo quieran hacer. Entonces, después vamos a ver esa parte de las duditas, disculpen, porque ahorita no puedo ver los mensajes, porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces, chicos, vean, pues, tienen que colocar esto: Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, catedrático, doctor Enrique Lemus Orellana, Cátedra de Derecho Procesal Penal 1, jornada vespertina en la sección a que corresponden. Esta parte, la carátula, por favor, si gustan ustedes, me la pueden hacer a computadora, por favor. Aquí ya saben, tienen que poner su nombre, su apellido, su número de carnet, y pues nada, ¿verdad? Esta parte de acá, el índice, pues obviamente tiene que ver todas sus formalidades. Van a poner el índice, aquí van a poner la introducción, objetivos, el cuerpo del asunto, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Yo creo que hasta ahí no habría ningún inconveniente, muchachos. Entonces tenemos acá, vean cómo debería ir: índice, introducción, objetivos. Tenemos la parte de las conclusiones, la referencia bibliográfica, perdón. Sí, yo les comentaba a sus compañeros de la otra sección que es indispensable que ustedes en esta parte, pues efectivamente pongan lo que se les ha compartido por materiales. Asimismo, pues yo les recuerdo que es indispensable que ustedes tengan el manejo de ley, que ustedes tengan a la mano siempre la Constitución Política de la República de Guatemala, tengan la ley del organismo judicial, tengan ustedes el Código Penal, tengan el Código Procesal Penal a la mano. Esta parte de los anexos, efectivamente, únicamente aquellos alumnos que por algún motivo van a realizar como quien dice, a indagar un poquito más, pues lo pueden poner. Si no lo utilizan, pues vamos a dejar exento esto, ¿vieron? No hay ningún inconveniente, ahí sí no tenemos problema. Recuérdense que todo esto lo van a tener que hacer a mano. Ahora bien, compañeros, por favor, en esa parte donde yo les estaba manifestando que tienen que foliar el trabajo, esta primera hoja no la van a foliar, ¿oyeron? No la van a andar foliando. En la del índice, ustedes saben que van a tener que foliar en la parte anversa, esta parte, un número grande, por favor, a mano. Y en la parte del reverso de la página, de la hoja, perdón, pues, o de la página, si lo quieren ver ustedes, lo ponen del lado izquierdo. Ahora bien, una de las inquietudes o dudas que también pues puede surgir, no sé si con ustedes, es que, por ejemplo, ya tenemos el foliado acá, tenemos el desarrollo de acá, y hasta aquí, por ejemplo, llegó el desarrollo del trabajo. En esta partecita, como quien dice, en medio de la página o de su hojita, por favor, van a poner su nombre completo, su número de carnet y van a poner su firma, ¿oyeron?
en ese sentido es que se les da esa orientación desde la perspectiva de las instrucciones generales que asimismo se les ha compartido. Entonces, eso es lo importante. Bueno, ahora bien, esa sería como principalmente la forma en la que ustedes tienen que desarrollar el trabajo. ¿Oyeron? Es indispensable tener todas esas consideraciones. Entonces, para que, como quien dice, nosotros con el doctor tratamos de que ustedes tengan un trabajo bonito, presentable, que tenga estética, un trabajo bastante formal, ¿verdad, compañeros? Ya a estas alturas, pues efectivamente todos tenemos que tener esas consideraciones de que tenemos que presentar trabajos ya de calidad y no solamente de entregar trabajos, como quien dice por ahí, para salir de paso. Entonces, chicos, esa sería una de las partes, una de las consideraciones que tienen que tener en mente, ¿verdad? La formalidad del trabajo, la presentación, la estética, definitivamente. Ahora también, compañeros, les quiero comentar, es indispensable que tengan en mente lo que les voy a comentar. Y es que nosotros en las promociones anteriores con las que hemos trabajado, efectivamente nos hemos percatado que se encuentra un grupo denominado, un grupo de estudiantil, asesoría estudiantil que gestiona los trabajos y compañeros, esos trabajos no sirven, hombre. Por eso mismo es que nosotros tomamos la decisión de que ustedes presenten un trabajo formal de calidad, con estética, porque solo por salir, como dicen por ahí, solo por salir del paso no es bueno un trabajo, pues, y al final los que se ven afectados son ustedes, a la larga nosotros no, pues. Entonces, tomando en consideración la calidad con la cátedra del conocimiento que tiene el doctor y les traslada a ustedes, pues es que nosotros, o personalmente, se los digo así a título personal, es que se les solicita un trabajo de calidad, compañeros. Entonces, también se hace la acotación de que si nosotros, o por lo menos cuando nosotros estemos verificando los trabajos, compañeros, porque sucede, ya se los digo, y de una vez se los advierto aquí delante del doctor, él no me dejará mentir. Hay personas que efectivamente cuando realizan el trabajo, hacen así como que simulan que el trabajo está hecho a mano, compañeros. Entonces, si nosotros logramos o se logra identificar un trabajo así, van a disculpar y nos van a disculpar, pero es que no vamos a poder apoyarles en ese sentido de encontrarse ese trabajo y efectivamente pues van a tener que ver cómo luchan por esos puntos de más. Entonces, esa es una de las situaciones y circunstancias muy especiales que se ha logrado identificar en el transcurso del tiempo. Ahora bien, aquí alguien, lo de la película, compañeros, la película es la que se les subió en Classroom, no estén preguntando lo que ya tienen en Classroom, hombre, ahí están las instrucciones y en la parte de abajo está la película, ahí la pueden ver, no se hagan bolas, porfa. Entonces, ya saben, el trabajo tiene que ser eminentemente a mano, tiene que seguir las indicaciones que se les acaba de sugerir para que pueda tener esa particularidad de tomarse en cuenta. Ahora bien, compañeros, otra circunstancia, otra situación, por favor, el trabajo no lo van a tener que, no se va a recibir porque ustedes no lo compartan por Drive, no lo vamos a aceptar, porque hemos tenido a lo largo de este tiempo esa problemática que de repente viene un compañero y me dice, mira, Alec, o mira, fíjate que yo te envié el trabajo, pero lamentablemente te lo compartí por Drive y no sé si llegó. Compañeros, en esta ocasión no vamos a dar validez a eso. ¿Oyeron? Por favor, porque si ya están acostumbrados a recibir los consejos de otros patojos que van ya más arriba, ya la situación cambió en este sentido. Entonces, únicamente le van a tomar la foto ustedes a su trabajo y lo van a juntar en un solo PDF, por favor, por esa misma situación, porque a veces cuando lo comparten por Drive, resulta que está el documento o no está. Entonces, ustedes tienen que tener esa delicadeza y nosotros tendremos que tener el cuidado, pero recuérdense que nosotros ya tenemos un poco más de 400 alumnos, compañeros, entonces no podemos andar que sí, que no, que aquí, no se puede. Entonces, esa es una de las razones primordiales por las que está prohibido que ustedes nos pongan el trabajo en compartir en Drive. Tiene que ser por PDF, ¿oyeron? Se los pedimos de esta manera, de la manera más atenta, compañeros, por favor, para que ustedes no se vean, como quien dice, afectados a la hora de que se vaya a gestionar el trámite de sus notitas, ¿oyeron? Entonces, pues nada, esas serían las acotaciones, las instrucciones y por demás cuestiones que le pedí al doctor el permiso especialmente para trasladarles y que si ahorita que termine de hacer esta pequeña, como quien dice, presentación o instrucción, pues quisiera preguntar, doctor, con su permiso, disculpe,
¿Existirá alguna duda, alguna inquietud? Bueno, voy a adelantar tal vez a una antes que me escriban o puedan preguntar. Límite de hojas, no hay, compañeros. Ustedes a estas alturas tienen que saber cómo trabajar, cómo presentar un trabajo formal. Ahora bien, límite de líneas en la introducción, pues ustedes, como decimos nosotros, tendrán que maquinar eso y, como quien dice, exponerlo. Ahora en las conclusiones, si ustedes gustan, como se los plantea a los chicos de la otra sección, pueden poner unas 4 o 5 líneas, pero que sea así bastante breve, clara y concisa, pues no hay ningún inconveniente. Pero eso sería, el trabajo no tiene un límite de hojas, al final de cuentas, pues es un trabajo pues bastante sencillo, bastante bonito y muy viable de realizar todos. Ahora no sé, por esta parte, sí, alguno de ustedes también efectivamente va a preguntar por el cuadro comparativo o el marco comparativo, compañeros, no sé, pero también me adelanto acá, nosotros ya tenemos un nivel académico bastante desarrollado ya de educación superior, por tanto debemos manejar a detalle esto, pero se los voy a recordar para que no seamos enemigos y terminemos siendo amigos como siempre, pues. Entonces, en este cuadro lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, si el sistema es eminentemente anglosajón, ustedes lo que van a hacer es que lo van a comparar con el cuadro legislativo guatemalteco, y es ahí donde entran ustedes a verificar y comparar esas partes, ¿oyeron? Entonces creo que no hay mayor inconveniente o mayor inquietud o duda respecto a eso. Entonces, ahora sí, les pregunto, compañeros, con preguntas bastante puntuales, ¿tendrán ustedes alguna duda, alguna inquietud antes que el doctor empiece el desarrollo de sus actividades? Disculpen, lo pueden manifestar ahorita. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Este, ¿Sí? yo creo que no hay preguntas porque las instrucciones escritas son bastante claras y ahorita usted pues nos amplió el panorama ya de viva voz. Entonces, yo creo que es bastante claro. Ok, perfecto. Bueno, esto siempre lo hacemos porque de repente tenemos por ahí algún perdido, de repente anda por ahí que anda medio comiendo algo en su refa, entonces, por eso es que siempre lo hacemos. Muchas gracias, Martina. Entonces, compañeros, esas serían las instrucciones del trabajo. De repente, ya se los digo, como se los mencioné, y sí que disculpen, usted es el pleonasmazo, a los otros chicos, de repente puede haber alguna adición, entonces, eso con tiempo yo se los voy a estar trasladando, ¿vieron? Entonces, de no existir alguna duda o inquietud a la hora de ampliar ya efectivamente había vos el trabajo a desarrollar, pues muy buenas tardes, doctor. Le agradezco el pequeño espacio. Antes que se me olvide, compañeros, y yo creo que eso es algo que el doctor les va a manifestar ahorita, y es que se me está yendo de largo, dijo el asunto, y es que a nosotros nos llegó una circular que efectivamente les tengo que hacer de conocimiento. Y es bastante sencillo, y es que el día miércoles, el día 14, pues mañana aparentemente pueden o no pueden tener clases ustedes. Es una circular que envió Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad de San Carlos. Pero efectivamente el día 15, pues por la conmemoración, ¿verdad? De las fiestas patrias, pues no hay sesión, ¿verdad? Compañeros, entonces el 16 se continúan, tendría entendido yo, el doctor pues sabrá mejor que yo, si continúan con las actividades académicas. Entonces, compañeros, doctor, ya le trasladé las instrucciones que me comentó, que se les hiciera de conocimiento a los compañeritos. Compañeros, ya están enterados de todo lo que efectivamente tienen que realizar ustedes. Por mi parte, eso sería todo. Recuérdense, la película es la que tienen en Classroom, no es otra, porque yo no sé por qué preguntan si es otra, si ya se les subió en Classroom. Entonces, compañeros, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por el espacio, ya están enterados de todos los patojos. Les deseo un excelente, pues, descansito a todos, y ahí se cubren porque está lloviendo feo. Nos vemos. Permiso, doctor.
Así es. Muy buenas tardes. Disculpen que no haya podido continuar, pero recibí una llamada telefónica y solo para avisarles de que efectivamente estaba dando clases y no podía atender. Pero bueno, ya más o menos me explicaron para qué era. Entonces, disculpen ustedes que la tardanza también. Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente con la clase de, la última clase de penal en esta semana, porque tal y como lo explicaron, pues ya tenemos descanso. Supuestamente y normalmente nosotros siempre hemos tenido descanso el día 14 de septiembre. Claro, se le dejó a discreción a los profesores porque de repente ellos quieren de todas maneras dar y estarían también en la posibilidad de hacerlo. Ahora el 15 definitivamente no, porque ese es el día en que tenemos que desfilar, ¿verdad? Y no sé si ya están listas ahí las batonistas, eh, las batonistas y todos los demás aquí. Algunos de ustedes creo que lo hacen, no sé. Pero bueno, entonces estamos en esas. Así que esta sería eh, exactamente a traer la antorcha, dice, a pegarle fuego, ¿no? Y entonces efectivamente eh, eso es parte de las actividades de septiembre y a nosotros que obviamente nos dieron solo este día de clases y, y nada más. Así que esta sería el primer día y último de clases y nos estaríamos viendo el próximo martes. Sí, efectivamente, también el tema de la película que ya les subió. Precisamente lo que se quiere es que se haga un derecho comparado de alguna manera, porque a través de la película van a ver ustedes, además de lo bonito que puede ser la película o interesante, pues verán aspectos de carácter procesal e incluso de carácter constitucional que ustedes pueden ver en la película, que es la parte que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente lo que nosotros esperamos que ustedes hagan, pues un buen análisis de la misma y de alguna manera comparen con el derecho, con nuestro derecho, las similitudes que éstas tengan. Incluso, bueno, a la otra sección no se lo dije, incluso ustedes saben que la película en inglés obviamente tiene un nombre y en español tiene otro, que le digo no, eh, a veces tienen diferentes traducciones esa película, ¿va? Algunos hablan del crimen perfecto, otros hablan, no creo que otro nombre le dan a la película esa, no sé si ustedes le conocen, pero en inglés la película es Fracture, que leído literalmente sería fractura, ¿m? O sea, el quiebre prácticamente es lo que se llama sería la traducción literal de lo que quiere decir de fracture. Entonces, en otras oportunidades, pues sí los he puesto un poco a trabajar y a pensar un poco cuál es el motivo por qué la película tiene ese nombre. The fracture, el quiebre, eh, la rotura. Si ustedes pueden determinarlo al ver la película, por qué se llama de esa manera. Entonces, si ustedes pueden pues ponerlo, pues estarían bienvenidos a hacer la indicación del por qué se llama así, porque hay una razón. Entonces, efectivamente, pues ese es el trabajo que tienen que hacer.
y posiblemente tendríamos otra actividad y otro trabajo para completar los 10 puntos. Pero bueno, eso es en cuanto a la película de la cual nosotros queremos que ustedes vean. Y obviamente hay algunos aspectos que también, después de recibir el trabajo, pues otras acotaciones, otras cositas que voy a agregar a lo que se encuentra en esa película y lo importante que es también, ¿verdad? Precisamente al verla. Lástima que no podamos ver otra. No sé si la pueda conseguir, porque esto resulta bastante divertido y al fin de cuentas, pues no es tan pesado ver películas, pero ponerles un poco de cerebro, no solo verla, ¿no? Bueno, en cuanto a eso. Y en cuanto a los resultados del examen, pues obviamente ya se les avisó de que podemos tener ese aspecto de la revisión o manejarla de otra manera. Pero, ¿para qué revisión si ustedes creo que salieron bastante bien como para estar pensando en revisión? Entonces, no creo que tengan mayor problema con ello. Pues bueno, entonces ya partiendo de esto y el tiempo avanza, ya casi van a ser las 4:30, pues obviamente vamos a retomar el tema que habíamos iniciado respecto a los que son las partes dentro del proceso. De alguna manera, pues otra vez retomando lo que ya habíamos visto para que se vuelvan a poner en sintonía. Habíamos hablado precisamente de que habían partes en el proceso y también habían intervinientes. Y obviamente las partes pues están claramente definidas en cuanto esperan que es las partes son las que de alguna manera tienen interés en la resolución, en lo que se resuelva, porque de alguna manera pues puede favorecerles o puede afectarles de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es importante las partes. Ya habíamos visto que de alguna manera el sindicado, el acusado, el imputado, como se le quiera llamar, de acuerdo a lo que habíamos leído ya en el código, pues obviamente es parte del proceso, juntamente con su abogado defensor, o sea, ellos representan a la parte acusada. Y tan importantes son el uno y el otro, que como ya les decía, la ausencia de uno de ellos hace que sea imposible que haya que una audiencia se realice. Esta se suspende porque no se puede realizar por la ausencia. Y de alguna manera mencionamos los axiomas que de alguna manera hacen mención a la importancia que tiene y por qué no pueden dejar de participar o estar presentes, de alguna manera. Por la otra parte que empezamos a ver el tema de las partes en la parte acusadora, en la parte acusadora que es el protagonista o el principal en el proceso penal, tiene que ser el Ministerio Público. Y eso es en casi todas las legislaciones, ¿verdad? El Ministerio Público es el actor principal del tema, porque él es el que ejerce la acción, él es el que tiene que probar efectivamente que un delito se ha cometido y que efectivamente la persona sindicada o imputada es el responsable de ese delito. O sea, él tiene el papel principal. Obviamente pueden coadyuvar o pueden ayudar o pueden también adherirse a esa acción los querellantes adhesivos, que también ya leímos lo relativo a los aspectos de los querellantes adhesivos y que de alguna manera a veces las entidades también se presentan como querellantes. Tal es el caso de la Procuraduría General de la Nación, la SAT, obviamente la Contraloría, que en muchos casos también actúan y son parte en el proceso. Eso representa obviamente a la parte acusadora. Y todos ellos, como ya les decía yo, tienen interés en el resultado del juicio. Un aspecto que tal vez no tiene mayor importancia, ¿no? Que ven ustedes que cuando vimos derecho penal sustantivo, cuando vimos penal 3, habíamos visto y habíamos hablado que el sujeto activo en materia del delito era precisamente el autor. Él era el sujeto activo del delito. En tanto que el sujeto pasivo, pues era el agraviado o la víctima, ¿verdad? O la persona
¿verdad? En quien recaía la acción del sujeto activo. Pues ven ustedes cómo en el proceso esos papeles se invierten, ¿m? Porque ahora el sujeto activo, ¿m?, de la relación procesal es el Ministerio Público, es la persona que presenta la acusación, es el que ejerce la acción penal. O sea, la parte acusadora es el sujeto activo, en tanto que el sujeto pasivo, ¿m?, ¿verdad?, que está en el proceso penal es precisamente la parte acusada. Está la parte acusada y la parte acusadora. Los acusados son los que, de alguna manera, son los sujetos pasivos, porque es el Ministerio Público que tiene a su cargo el papel principal, el que tiene que hacerle de todo para probar precisamente de que esa persona es culpable, que demostrar que efectivamente el imputado ya no es un inocente, sino que es una persona culpable. Él tiene que demostrar la culpabilidad de él, ¿verdad?, de este sujeto. Entonces ven ustedes que ahí hubo un poco de cambio, ¿verdad?, en el papel que tienen que jugarse en el proceso penal. Pues bueno, eso era lo que habíamos empezado a hablar como partes dentro del proceso, pues. Entonces, para continuar con ello, pues vamos a ver también a alguien que puede también convertirse en parte, pero no desde el aspecto penal, sino desde el aspecto civil. Algo que ratifica lo que yo les había dicho, y que en materia procesal penal, el juez prácticamente tiene una doble competencia, porque no solo mira el aspecto puramente penal, sino también tiene que ver el aspecto civil. Y obviamente cuando estamos hablando de lo procesal penal, hay alguien que puede participar o ser parte en el proceso sin que tenga ninguna injerencia o no tenga nada que ver con el aspecto puramente penal. Y que es precisamente, ¿verdad?, lo que es lo relativo a la acción civil, la reparación privada. Esto es lo que efectivamente tiene que establecerse y verse, dentro del proceso. Para esos efectos empezamos leyendo la reparación privada que está en el capítulo 4, sección primera, que se refiere a la acción civil. Y para ello, por favor, miren ustedes y a ver si alguien nos lee el artículo 124 del Código Procesal Penal, claro está, ¿verdad? Por favor. Si quieres se lo leo yo, licenciado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ana Lucía, muy amable. Artículo 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inician desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujetos de derecho contra quienes recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicta la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal,
La víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Bien, muchísimas gracias. Bueno, este artículo de alguna manera es muy explicativo, explica bien realmente lo que se refiere a la acción civil y qué es lo que se está reclamando, ¿verdad? Los derechos de la víctima, ¿verdad? Y que obviamente eso, de alguna manera, hablamos de una reparación digna. La reparación digna no solo comprende, obviamente, la responsabilidad penal propiamente dicha, que es lo que ya de alguna manera ustedes vieron en derecho penal sustantivo, en derecho penal 1, sino también, obviamente, la restauración de él, obviamente, como persona. O sea, una cosa son los daños causados por el delito y otra es la reparación digna en cuanto a que la persona se fue muy afectada precisamente por el delito cometido. Y esa reparación digna comprende también sino de su reincorporación social, obviamente su reparación como persona, su dignidad incluso que pudo haber sido afectada. Y en muchos casos dentro de la reparación digna también a veces es necesario, dependiendo del delito y el trauma que le pudo, psicológico que le pudo provocar, pues necesitará también esa reparación con visitas a psicólogos y todo para volverse a reincorporar socialmente, para recuperarse moralmente de lo que el delito le pudo haber causado o provocado, que obviamente no es fácil, ¿no? Dado a eso es que en el Ministerio Público pues hay una oficina dedicada así de entrada a atender precisamente a las víctimas, que es la Oficina de Atención a la Víctima. No sé si por ahí anda alguien que trabaja ahí en la Oficina de Atención a la Víctima, ¿no? Que obviamente la persona está muy afectada por lo que sucedió y no es fácil poder salir, aún y cuando sea como víctima, publicado que le hicieron esto, lo otro, y sobre todo cuando fue delitos de carácter sexual, pues, o este tipo de abusos, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente restaurarse cuando ella se siente hasta mal, revictimizada, cuando efectivamente los mismos diarios publican su nombre y todo lo que le pudo haber sucedido o todo lo que le pudieron haber hecho, pues? Entonces moralmente la persona está bastante afectada. Entonces, eso es parte, por eso digo cuando hablamos de reparación digna, que obviamente antes solo era la reparación de los daños, pero después de esto, exactamente de entrada van a la Oficina de Atención a la Víctima, que es B, o AB, no P. Entonces, inmediatamente son atendidos, pues, para evitar, como dicen, la revictimización que se le hace, pues, porque cada vez que la víctima tiene que estar declarando y recordando y haciéndole mención y estar manifestando qué fue lo que le sucedió, entonces que obviamente vuelve a vivir ese momento, pues. Víctima de atención permanente. Sí, también, usan a la víctima permanente. Sí, me había olvidado de eso. Muchas gracias, Alberto. Entonces, estar recordando es lo que se llama la revictimización. Estar precisamente en un tribunal ¿verdad? Y viendo. Claro, en esos casos muchas veces para protección a la víctima se puede pedir la reserva o se puede obviamente pedir de que esta audiencia se haga en privado, es decir, pedirle a las personas que pudieran estar dentro del público que abandonen la sala a efecto de que la presencia de una serie de personas o varias personas le vayan a afectar nuevamente, ¿verdad? La cuestión del delito.
Es decir, porque es duro, ¿no? Eh, si a una persona normal que lo asalten o que lo hayan golpeado y que casi lo maten, le afecta, como quien dice, muy en su interior, el sentirse asustado, es decir, esa persona vive de alguna manera con miedo a que algo así le vaya a volver a suceder. Ese miedo es el que psicológicamente tiene que ser tratado por, para evitar, para curar precisamente ese daño psicológico que se causó. Pues obviamente el librito aquel famoso de la atención a la víctima que vamos a utilizar o que se utilizó y que hablamos que también en los primeros 85 páginas tenían algunos aspectos que era bueno enterarse, pues es bueno que ustedes también vayan consultando este tipo de cosas ahí, ¿verdad? Y que se fundamentó. Y cómo fue que surgió precisamente el tema de la víctima. Como le digo antes, la víctima pues no tenía ese tratamiento, no se le daba la importancia. Y obviamente hay incluso estados en que tienen programas de reparación de la víctima, ¿no? Pero reparación económica o la indemnización a las víctimas. De alguna manera el Estado está obligado por su función, de acuerdo al artículo 2 constitucional, precisamente a darle protección a todos los ciudadanos. Cuando alguien ha sido victimizado, y sobre todo en estas situaciones, la persona, además de su reparación, tiene que ser indemnizada. Entonces, algunos países tienen, sí, además de asistencia psicológica, además tienen que ser indemnizados monetariamente por el Estado, por los daños causados, porque de alguna manera, cuando alguien es víctima de un delito así grave o se le ve, es el Estado que de alguna manera incumplió con las funciones que tiene, las funciones que están determinadas precisamente en el artículo 2 constitucional. Bueno, el 1 y 2, protección a la persona y los deberes del Estado. Y obviamente todo esto se construye alrededor de la persona. Entonces, muchos estados tienen un programa de indemnización a la víctima, el que puede ser cobrado y el Estado está, sí, el bien común, no buen, sino bien, que tiene que pagarle precisamente por el incumplimiento de sus obligaciones o por no haber podido dar o no prestó la ayuda necesaria o la protección que debe hacer el Estado. Esto es, como digo, en otros países que obviamente tienen estos programas de indemnización o reparación digna, incluyendo esa indemnización o pago que le tiene que hacer el Estado. Pues bueno, pues bien, esto, la acción civil, es puramente, como ya habíamos analizado con la vez anterior y habíamos reiterado, la acción civil que tiene que ser resuelta también de alguna manera por el juez penal. Incluso, obviamente, ahí mismo les dice, los dice precisamente que efectivamente, que la víctima o el agraviado, como dice el 4, como dice también el 4, que resulta interesante, dice que no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Obviamente, esta es una caución patrimonial que recae sobre los bienes de la persona o del autor o posible autor de ese delito. Esas son las medidas cautelares que deben de también tomarse, pero todas estas tienen fundamento en el Código Procesal Civil y Mercantil. Las medidas cautelares. En la anterior clase hubo alguien que mencionó los artículos, no sé si era 437 del Código Procesal Penal, Procesal Civil y Mercantil, 436, 37, pero por ahí están las medidas cautelares, que obviamente dentro del proceso y mientras se esté ventilando, la víctima puede pedir, o la persona que ha sido de alguna manera perjudicada o sufrió daños y perjuicios,
puede efectivamente pedir que para asegurar el pago de los daños causados se trabe embargo, por ejemplo, sobre X, Y bienes que tiene el autor, sobre esto, ¿no? Del autor del delito. Y entonces, obviamente, ahí está, regulada en el Código Procesal Civil. Y conforme a eso, pues ya leímos oportunamente que lo tiene que realizar. Cuando vimos lo relativo a lo que era la ley supletoria y la integración de la norma, de alguna manera lo hicimos o lo mencionamos, ¿no? Entonces, efectivamente, eso está. Obviamente, ven ustedes que en el siguiente, el número 5, la declaración de responsabilidad será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Es decir, esa sentencia condenatoria en el cual queda firme también los daños y perjuicios y todos los daños también como víctima pueden ejecutarse. También en la vía civil, pero ya será en el juicio civil que va a pedir precisamente un juicio de ejecución. A 427 es, sí, 37 había pensado yo, del Código Procesal Civil están reguladas todas las medidas cautelares que se puede pedir para asegurar el pago de los daños, ¿verdad? Son medidas de carácter civil, pero que obviamente en este caso, por ser una acción civil, pues también pueden aplicarse efectivamente en estos casos. Entonces yo le veía que esto obviamente para el cobro de esos daños y esos perjuicios causados, entonces puede iniciarse después un juicio sumario o un juicio de ejecución para que obviamente hagan efectivo esto, esos daños y perjuicios. Y ven ustedes también que también tienen la opción de que puedan acudir directamente a la vía civil, tal y como lo menciona el 5, ¿no? La declaración de responsabilidad será ejecutable. Bueno, qué decir, no, el último párrafo, disculpe, me confundí. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, quedará salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. O sea que ese derecho no prescribe por el hecho de que no se hizo, no se utilizó o caduca, que más que todo era una caducidad del derecho, por el hecho de no haberlo ejercido dentro del proceso penal. El actor civil o la persona que tiene que sufrió el delito puede reservar, y así lo puede manifestar al juez de lo penal, que reserva su derecho a ejercer la acción civil para un juicio posterior en la vía civil correspondiente. O sea, él tiene derecho a optar. Si quiere, la ejerce aquí, en materia penal, o si quiere, lo va a ejercer en la vía civil cuando eso. En materia de votación de los derechos humanos, ¿cómo así? Ah, sí, Marfin Storr me imaginé que era violación. Entonces, obviamente, en derechos humanos, sí, pueden ser resarcidos de los daños causados e indemnizados por los daños causados. Obviamente, esto será revisado por la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, donde efectivamente ahí pueden sancionar y puede ordenar la indemnización por parte del Estado por los daños causados por la violación a los derechos humanos o la violación de los derechos humanos a los ciudadanos. Pero eso lo resuelve obviamente la Corte Interamericana. También dentro de los cursos que di en la maestría, también di Derecho Penal Internacional. Y ahí miramos estos aspectos también, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, efectivamente, esto es en lo que nosotros tenemos en cuanto al ejercicio de la acción civil y obviamente a alegar ese derecho. Entonces, como le digo, antes era derecho a la reparación o de las responsabilidades sociales, pero se cambió la denominación a derecho a la reparación digna, para que se incluya también la reparación moral, la reparación personal de la persona que ha sido víctima del delito, ¿verdad? Entonces ahí obviamente son las dos cosas que debe de verse dentro de la reparación digna. Y obviamente el actor civil también en ese caso se vuelve parte, pero únicamente dentro del aspecto civil.
En materia penal, él posiblemente, como actor civil, no se pronuncia al respecto. No se pronuncia al respecto. Él se pronunciará precisamente por esos daños. Entonces, efectivamente así. Entonces, como le digo, este actor civil, como ejemplo, ¿en qué caso se puede dar? Por ejemplo, que como se ha visto, ¿no? Vamos a hablar de un accidente de tránsito, que de alguna manera estos camiones o carros o pick-ups se van a estrellar, por ejemplo, a una casa, independientemente de las lesiones que pudiera haber sufrido una víctima de ese delito de tránsito. Puede ser la muerte, ¿verdad? Lesiones, hubo homicidio culposo, o sea, la persona haya muerto. Pero al empotrarse el vehículo del autor del delito, esto causó daños a una propiedad, botó la pared o se estrelló la casa o golpeó la casa fuertemente, como se ha visto en unos casos en los camiones, que van a estrellarse y prácticamente hay una buena destrucción de los bienes de la propiedad de la persona. Entonces, la acción penal obviamente no tiene nada que ver con él. Él lo que quiere es que me reparen mi casa, que la casa o la forma en que yo la tenía, pues sufrió daños, ¿no? Entonces, él va a ejercer la acción civil. Por lo tanto, la penal queda excluida totalmente de esa reparación. Y él solo está peleando que le reparen la reparación, ¿verdad? La reparación de los daños causados a su propiedad. Eso es lo que él tiene que demostrar. Y obviamente, ven ustedes que el 2 es bastante claro, ¿no? Dice, en la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización y la restitución, y en su caso los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. O sea, tiene que probarse los daños y demostrar que de alguna manera fueron provocados por ese vehículo, por ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que estaba poniendo, y por lo tanto la persona, el autor, debe también pagar esos daños. Entonces, a él le interesa. Y como les digo, no. Es que participa en todo el proceso. El actor civil pues, participa en el proceso. Él está en las audiencias, él está incluso en el debate. Para que miren ustedes que efectivamente él en el debate tiene que estar presente. Hay un artículo que lo deja sin duda alguna, ¿verdad? Que esta persona está ahí, incluso en el juicio o debate, tiene que estar presente, porque si no está, también se le puede declarar prácticamente el abandono, y por lo tanto, que ya no tenga de ese derecho, aunque después lo que ejercer en la acción civil. Miren ustedes, para que confirmen que efectivamente el actor civil está ahí, vean ustedes el 382 del Código Procesal Penal, que se refiere precisamente a la discusión final y clausura del juicio o debate. Vean ustedes el contenido y ahí no les quedará duda que efectivamente él es parte, porque él participa incluso hasta en el juicio o debate. Por favor, ¿alguien que lo lea? Buenas tardes, licenciado. Dijo artículo 386, perdón, No, 382. Sí, por favor. 382 del Código Sí. Procesal Penal. Así es, por favor, Miriam. Artículo 382, discusión final y clausura. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado, para que, en ese orden, emitan sus conclusiones. Las partes civiles limitarán su exposición a los puntos concernientes a la responsabilidad civil. En ese momento, el acto civil deberá concluir, fijando su presentación para la sentencia, inclusive, en su caso, el importe de la indemnización. Sin embargo, podrá dejar la estimación del importe indemnizatorio para
para el procedimiento de ejecución de la sentencia. Si intervienen 2 representantes del Ministerio Público o 2 abogados por alguna de las demás partes, se pondrán de acuerdo sobre quién de ellos hará uso de la palabra. Disculpe un momentito. Solo el Ministerio Público y el defensor. Discúlpeme, Miriam, Sí. la voy a interrumpir. Bueno, lo demás pues es importante, pero el aspecto que yo quería principalmente resaltar es precisamente lo relativo a las partes civiles que están en esa audiencia. Y ahí ellos se pronuncian sobre los daños y perjuicios. Ven ustedes que el orden en que se presenta o se le da la palabra por parte del juez está al Ministerio Público, al querellante y al actor civil. Después vienen los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente demandado. Entonces ven ustedes que obviamente él está dentro del grupo que representa o está entre los acusadores. Está el Ministerio Público que ejerce la acción y tiene el papel protagónico, están los querellantes que son coadyuvantes del Ministerio Público para el ejercicio de la acción, y obviamente ahí está también el actor civil, que no tiene nada que ver con el aspecto penal, sino únicamente el aspecto relativo a los daños y asegurarse de que en la sentencia oportunamente pueda ser sancionada la persona civilmente con el pago de esos daños y perjuicios, la indemnización a la que él está reclamando. Eso es precisamente lo que quería resaltar, que también se vuelve parte dentro del proceso, porque tiene un interés en el resultado del juicio, tiene un interés en que la sentencia sea condenatoria, y al ser condenatoria, pues eso le da derecho a él para ejercer su acción y obviamente que le sean pagados los daños, ¿no? Eso es lo que precisamente se establece precisamente en ese artículo, que eso es lo que quería precisamente, quería de alguna manera hacer resaltar y que ustedes lo tuvieran bastante en cuenta. Además de esto, yo creo que quedó, bueno, para completar y que obviamente también tengan la idea completa, ustedes recordarán que también eso está establecido en el Código Penal, en la parte, en el Derecho Penal 1 tuvieron que ver precisamente lo relativo a la responsabilidad civil. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente, eso ustedes recordarán, bueno, no lo recordarán, pero obviamente está la responsabilidad civil en los artículos 112 y 113 del Código Penal. Ahí precisamente es en donde está precisamente regulado lo relativo a esto. Por favor, alguien que lea el artículo 112 y 113 del Código Penal. Con gusto, licenciado. Gracias, Reina. Dice solidaridad de las obligaciones. Primero el 112, por favor. 112, sí, es correcto. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Artículo 113, solidaridad de las obligaciones. En el caso de ser 2 o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente de las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también de los insolventes del otro. Tanto uno como en el otro caso, queda a salvo el derecho de quien hubiere pagado, de repetir contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno. Bueno, entonces hay una obligación solidaria y mancomunada en cuanto a las responsabilidades civiles, que son instituciones puramente del derecho civil, ¿verdad? Aquí es donde vuelvo a reiterarles, ¿no? Que ustedes también de alguna manera
tienen que manejar precisamente aspectos civiles, ¿verdad? Dentro del proceso penal. Y obviamente hay algo que miremos el 121 y después el 122 también, por favor. ¿Sigo leyendo? Sí, el 121 y el 122, por favor. Reparación del daño material. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiere apreciarse. Artículo 122, remisión a las leyes civiles. En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre la materia se contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, ahí claramente ven cómo las leyes civiles son supletorias en el Código Penal y no, obviamente en el Código Procesal Penal, que obviamente lo no resuelto o no del aspecto civil y en ejercicio de la acción civil, obviamente se tienen que tomar en cuenta el Código Civil y el Procesal Civil y Mercantil como corresponde. Entonces ahí hay una ley supletoria. ¿Qué es lo que debe de establecer? Bueno, hay algo muy importante en el artículo 121. Cuando se emitió la primera edición del Código Penal, que tuvo a su cargo el Congreso de la República en 1973, si mal no recuerdo. Entonces, en esa primera edición se cometieron una cantidad de errores de carácter así ortográficos o de errores que incluso en las ediciones de en la edición primera, había una sección al final que se llamaba fe de erratas. O sea, eran los errores que se habían cometido en distintos artículos del Código Penal. Si ustedes en un momento pueden ver esa primera edición, pues resulta bastante interesante. Claro, con todas las reformas que ha habido, se ha cambiado un montón de cosas, pero para que ustedes puedan ver esa fe de erratas. Y en el artículo 121 hay una de ellas, que en las posteriores publicaciones o ediciones no tuvieron el cuidado de ¿cómo se llama? De enmendar esos errores que claramente están señalados como errores, como quien dice, ortográficos, si queremos ponerle de otra manera para más o menos entender. Y ahí en ese 121 dice, la reparación se hará valorando, y ahí dice la entidad del daño material. Ahí lo que se debe leer es la cantidad, no entidad, porque si ustedes al leerla, al darse cuenta que dice valorando la entidad, no está diciendo nada. Valorando la entidad, no, valorando la cantidad del daño material. Entonces ahí pueden ustedes hacer la correccióncita y ponerle ahí la palabreja o la palabrita cantidad, ¿verdad? Hay varios o muchos que obviamente a mí ya se me escapó. Por ahí creo que tenía esa primera edición del Código Penal, pero no recuerdo por dónde la tengo ahorita. Entonces, efectivamente, eso es algo que debe darse. Entonces, ven ustedes que, obviamente, y vuelvo a reiterarles, que el juez tiene que conocer lo relativo al aspecto civil y lo relativo al Código Procesal Civil y Mercantil. Y tanto así, o más aún, nosotros como abogados litigantes en materia penal, tenemos que tener claro. Así que tienen que ganarle el curso a obligaciones y contratos, obviamente. ¿No? Hacer todas las obligaciones y los contratos tienen que ganar bien ese curso porque muchos de estos aspectos los vemos en lo que es en materia penal. Entonces, efectivamente, ahí ven ustedes que esta persona también es un actor, es parte dentro del proceso, pues, integra el grupo de acusadores de alguna manera, ¿verdad? Pero obviamente su contestación se va a hacer únicamente dentro del ámbito civil. Y eso, obviamente, las acusaciones o lo que se le señale desde el aspecto civil lo debe asumir en la defensa el abogado defensor.
El abogado defensor es el que tiene que saber esto y saber también contestar en el momento en que hayan, como sea, requerimientos de carácter civil. Tiene él que intervenir en el aspecto civil. Bueno, entonces eso es para que vean ustedes también que este es también una parte, es parte dentro del proceso penal. Sí, para seguir adelante, también tenemos que ver otro personaje que obviamente va a estar no a la par de los que ejercen la acción, sino va a estar a la par del acusado. Y aquí tenemos el tercero civilmente demandado. En la sección segunda sobre el actor civil, en el artículo 135, ahí vemos precisamente lo relativo al tercero civilmente demandado. Es otro que va a ser parte dentro del proceso, pero él únicamente va a contestar lo relativo a una demanda civil que se hace en contra de él, no el aspecto penal. Ahí no tiene ninguna responsabilidad penal. Su obligación es de carácter civil. Eso es lo que él tiene que responder. Por favor, 135. Artículo 135. Intervención forzosa. Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad prevista en este código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. Bueno, ahí tenemos precisamente la intervención de un tercero, que va a estar en la audiencia de debate y todo lo demás. Obviamente va a ser citado oportunamente y va a estar a la par de la parte acusada. O sea, él va a estar ahí también, pero únicamente en la materia penal, chitón, boca cerrada. Él va a responder por los daños y perjuicios causados, siempre y cuando, el 135, siempre y cuando, obviamente, legalmente está establecida su obligación de responder por esos daños. Por ejemplo, en materia civil, dentro de lo que son las obligaciones, en cuanto se refiere a la propiedad privada. Por ahí, no me digan qué artículo es, pero ustedes que ya estudiaron derecho civil, recuérdense de que hay un artículo que se establece en que el propietario deberá responder por los daños y perjuicios que se causen por su propiedad, con su propiedad. Él debe responder por esos daños y perjuicios que se causen con su propiedad. Eso es establecido en el Código Civil. Un ejemplo práctico en lo penal, es que precisamente el 135, ¿qué fue lo que dije? Bueno, uno, como le digo, en el que es mucho más fácil verlo, es, por ejemplo, que si alguien presta su carro, se lo presta a su hijo, puede ser, o a un amigo, le presta su carro. Mira, préstame tu carro, voy a ir a tal cosa. Y resulta que este amigo suyo provoca un accidente. Obviamente, él tendrá que responder penalmente. Pero resulta que el carro es de su propiedad. Por lo tanto, los daños que se causaron con su vehículo, el vehículo de su propiedad, usted es el que debe responder de conformidad con el Código Civil. Entonces, si esta persona no responde por ello, pues tendrá que ser demandado. Obviamente, civilmente, el propietario. Entonces, ahí prácticamente tiene que responder el propietario. Y entonces, él únicamente sería un tercero civilmente demandado. En lo relativo a las responsabilidades civiles, por ejemplo, hay responsabilidad civil de inimputables. Los inimputables, por ser inimputables, no tienen responsabilidad penal. Pero el mismo artículo 116 establece precisamente en ese 116 que dice, si fueren insolventes responderán subsidiariamente
quienes los tengan bajo su potestad o guardia legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido. Entonces, ahí también los padres o los tutores tendrán que ser terceros civilmente demandados por los daños o los daños causados por el delito de un menor. Y obviamente, como ya hay un juicio de menores, pues ellos tendrán que responsabilizarse o serán demandados civilmente por esos daños que se hubiese causado por la acción de este menor en conflicto con la ley penal. Entonces, ahí tendrá que ser precisamente asumir la responsabilidad. Y obviamente, ¿en qué calidad? Tercero, civilmente demandado, no por el delito, sino por los daños causados. El tercer ejemplo que les puedo dar, y que esto es algo que ustedes deben de manejar mucho mejor que yo, porque obviamente ustedes ya tienen la especialidad constitucional, es lo que efectivamente regula la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí en esa sección título 4, que se llama Ejercicio del Poder Público. Ahí en el artículo 155 de la Constitución. Por favor, que alguien lo lea. Se lo leo, licenciado. Gracias, Alan. Gusto de verlo. Creí que no había venido, Alan. ¿Qué andaba usted con la torcha bajo el brazo? A mañana es. Pero de una vez estaba usted practicando, dijo que. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley y en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Bien, en este caso, ¿quién sería, si se tratara, como dice ahí, de un funcionario, dignatario, funcionario o trabajador del Estado? ¿Quién es el responsable por esa infracción de la ley civilmente? El Estado. Entonces, el Estado es el tercero civilmente demandado si el autor del delito tiene las calidades que la Constitución establece. ¿Ven ustedes en este caso? Entonces, ahí tenemos otro caso más establecido en la Constitución por los cuales puede haber un tercero civilmente demandado, porque deberá precisamente responder por los daños causados por esta persona que está a su cargo. Entonces, ahí vemos que hay responsabilidad, ¿verdad? Obviamente. Y ellos pueden, el Estado o su representante, que ¿quién sería entonces al que tendrían que citar ahí para que se presente? A ver ese derecho administrativo. A ver ese derecho administrativo. ¿Quién es el que va a comparecer? ¿Como actor o como...? No, el tercero civilmente demandado. Es el funcionario que... No, el funcionario es responsable penalmente, pero ahí están hablando que hay una PGN, sí, que el Estado es solidario, ¿no? Común, ¿verdad? Responsable solidario, ¿verdad? Que es el Estado. Y obviamente el que va a tener que comparecer es la PGN en representación del Estado, ¿verdad? Entonces ahí vemos precisamente cómo el Estado puede ser tercero civilmente
demandado por los daños causados o por los daños que causó, ¿verdad?, el dignatario, funcionario o trabajador del Estado en ejercicio de su cargo. Y obviamente ven ustedes que esa responsabilidad civil obviamente tiene hasta 20 años, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación, PGN, exactamente, Marvin Stuart. Entonces ahí vemos precisamente esto. Es decir, el mismo artículo exige que para ser tercero civilmente demandado tiene que estar determinada su responsabilidad en la ley, ¿verdad?, que son los ejemplos que de alguna manera he tratado de darlos. Pues en cierto momento también, como les digo, a veces cuando son en materia de derecho laboral, por ejemplo, la empresa también es responsable por esos daños o esas responsabilidades que cometan sus trabajadores. Y de alguna manera la empresa tiene que responder también por esas situaciones. Entonces las empresas o el patrón puede en un momento determinado, dependiendo de lo que haya sucedido, ser tercero civilmente demandado, precisamente por lo que haya realizado su trabajador en el ejercicio de su función. Ahí tenemos. Civilmente, uno acusaría al Estado de algo que a uno le pasó por culpa de un funcionario, por ejemplo. Exactamente, los daños que haya causado. Exacto. O sea, el delito fue cometido del funcionario por infracción a la ley, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad? El delito fue cometido por el funcionario o empleado público. Y entonces la parte, como digo, la indemnización o la responsabilidad civil corresponde al Estado. Yo pensé que el Estado hacía quite ahí y decía, fue mi empleado. Pues es su funcionario, esta cosa. Por lo tanto, el Estado responda por lo que hizo su funcionario o el indignatario. Usted debe responder, señor, por los daños y perjuicios, ¿no? Claro, ahí obviamente el dignatario va a pagar, va a sacarlo, ¿va? Pero obviamente está esa posibilidad de que si él no se hace cargo, no quiere hacer cargo, obviamente el tercero civilmente demandado, o sea, en el ámbito civil, es prácticamente el Estado y estaría representado obviamente por la PGN. Es la persona que tiene que responder. Entonces ahí vemos precisamente que constituye el tercero civilmente demandado y obviamente que él va a tener calidad de parte, pero en el área específica, ¿no? En el área específica como demandado en la parte civil. Y ya les digo, él se va a sentar a la par del acusado. Está el acusado, el abogado defensor y obviamente el tercero civilmente demandado. Ahí están en esa área. Órale, Alan, cuénteme, ¿qué estás tomando? Sea, la PGN ahí entraría como un defensor del Estado, no como un acusador, ¿verdad? Claro, exactamente, en defensa de los intereses del Estado. No defensor del Estado, sino defendiendo los intereses del Estado por la demanda que se hizo en contra de él. Bueno, entonces, bueno, de alguna manera miremos las facultades, obviamente. Miremos el artículo 140, por favor, del Código Procesal Penal, para que miren otro aspecto. 140. Sí. Ok. Facultades. El tercero civilmente demandado gozará de las facultades y garantías necesarias para su defensa en lo concerniente a sus intereses civiles. La intervención como tercero no exime por sí misma del deber de declarar como testigo. Bueno, perfectamente. Entonces, él, además de que va a estar defendiéndose, lo pueden llamar como testigo precisamente para algún aspecto que quieran que se aclare y todo. Eso es lo que está diciendo, pero tiene todos los derechos prácticamente que gozan las partes dentro del proceso, ¿verdad? Partes. Bueno, eso es para que miren ustedes esta parte. Hay algo que yo hago resaltar, ¿verdad? Porque es un aspecto que muchos profesores de procesal penal no lo advierten y lo pasan así, como quien dice, un poco de largo, ¿no? Tal vez sí lo leen, pero no dan la importancia que merece o que se le deba dar. Entonces, que es otro
que es muy importante. Este no es parte, es interviniente, es partícipe, no es parte, pero es muy importante en la actividad que se está realizando. Por favor, miremos el artículo 141, que se denomina auxiliares de los intervinientes. Consultores, artículo 141, Sí. consultores técnicos. Sí. Sí, por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá el Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos en lo pertinente, salvo sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Entonces, como le digo, este aspecto, como le digo, no en todos los casos se utiliza, sino que en algunos casos que son así muy especiales, muy específicos, en que muchos de lo que se esté alegando en contra de la persona acusada, o a veces uno también lo pone cuando está también acusando para cerciorarse que los dictámenes periciales estén completos y cubran todo lo que deben de cubrir, ¿no? Entonces, este consultor se le contrata a efecto de que también participe. Él, como dicen, no tiene que presentar dictamen alguno, sino únicamente dice, fíjense ustedes, dice que podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. En los debates podrá acompañar a quien asiste e interrogar directamente a los peritos. Es decir, este consultor técnico es un especialista en una materia. Pensemos que es un perito, un especial en lo que es la psicología forense. Y obviamente, mucha parte del juicio, del proceso penal, o incluso del debate y todo, está basado en los informes de los peritos, de los psicólogos del INASIF, pongámosle de esa parte, que es donde están todos los peritos y donde salen todos los dictámenes. Él, al ser contratado y al haberle dado su participación conforme aquí lo establece, ¿no? Se puede proponer, obviamente, al Ministerio Público o al tribunal. Entonces, esta persona ya tiene una acción directa, ya puede intervenir. Obviamente, lo que pasa es que él es contratado. Él es contratado para que revise precisamente esos peritajes. Prácticamente, incluso hasta a veces resulta también como medio de prueba. Y también es importante que ustedes ven, en la última parte dice, en los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes. Es decir, este consultor técnico es tan especial que cuando hay un juicio de debate y hay un perito, él asume prácticamente, pareciera que asumiera el papel de abogado, ya sea defensor o de la acusación, donde él directamente va a interrogar a los peritos cuando presenten su informe. Los peritos durante el debate van a leer su informe, lo van a explicar, lo van a ampliar y lo tienen que ratificar, que eso es lo que él, de acuerdo a la ciencia y a su experiencia, es lo que dictamina o lo que presenta como informe. Entonces, el perito consultor podrá preguntarles, repreguntarles y obviamente emitir conclusiones que, por ejemplo, ese peritaje no puede probar realmente la culpabilidad porque adolece o le falta esto y esto, y que son aspectos, y él prácticamente en el debate y al cuestionar a los peritos, que obviamente son del INASIF, él obviamente está poniendo en discusión la prueba de peritos. Él la está poniendo en discusión y a debate para sembrar la duda o votarlos totalmente y que no puedan utilizarse como prueba. Entonces le digo, hay delitos en que,
por ejemplo, cuando se trata de delitos sexuales, sobre todo, o cuando son delitos cometidos o contra menores de edad, entonces los peritos juegan un papel importante, porque obviamente a veces no hay testigos, a veces no hay dictámenes médicos, por lo tanto los peritajes son importantes. Digo psicólogos, porque estaba a la mano, pero recuérdese que hay peritos en dactiloscopía, hay en grafotécnicos o grafólogos, que es lo de la escritura, la dactiloscopía, lo de las huellas, y todo este ámbito es donde se puede precisamente acudir a un consultor técnico. Entonces, no es propiamente parte, pero como de alguna manera es interviniente de las partes, ¿no? Está como quien dice pegado a las partes, ¿no? Porque va a realizar una función que en algún momento debería haber realizado el Ministerio Público como parte, ¿no? O precisamente un creyente adhesivo. Y en el otro lado puede hacer también el papel que de alguna manera tenía que ser su abogado defensor. Entonces, como le digo, ese tiene un papel así, un poco, como quien dice, es una mistura, ¿va? De ambas cosas. ¿Sí, Alan? Sí, yo he tenido la suerte de ser nombrado por el Colegio de Ingenieros a ser perito para varios juicios que estaban abiertos. Uno fue el agujero de la zona 2. Ajá. Otro fue el agujero de la zona 6 y varios accidentes. Bueno, en uno yo fui parte para una municipalidad, pero se me reviró porque el señor me llevó después a un juicio, no a un juicio, sino a un proceso en el Tribunal de Honor, que duró casi 2 años, igual que un juicio. Sí, Y por incumplimiento, porque no ya, salió como él quería. por suerte me habían pagado esa vez, porque las otras veces fue como colaboración. Exacto. Y bueno, ahí fue la ganancia defendiéndome, pero bueno, experiencias. Sí, pues exactamente. Pero qué experiencia, ¿verdad? En todo, eso es una persona experimentada en hoyos. Todo lo relativo a hoyos, vayan con Alan, dice. Bueno, sí, efectivamente esa es una buena experiencia definitivamente y como en la calidad de abogado, si usted entra en esta parte, entonces usted ya conoce la importancia de tener un experto, un perito, porque el INASIF se cometen muchos errores. Se cometen errores, obviamente, porque al final errar es de humanos y a veces llegan a conclusiones que están muy, no alejadas de la verdad. Lo que pasa es que son excesivas conforme a los hechos o los aspectos que ellos evaluaron en la persona. Y cuando, bueno, digo, yo he trabajado algunas veces, pero más que todo con psicólogos, y entonces una vez uno de ellos me decía, mira, en estos informes pareciera que copian textualmente ciertos libros que hablan sobre las prácticas o sobremente las conclusiones que están escribiendo. Parece que literalmente están copiando lo que dice el libro, pues, o cómo es que el libro les enseña o les dice qué es lo que se debe dictaminar. Dice. Entonces, esos son los aspectos que un perito, yo como abogado, tengo idea, pues, que hay algo, pues, pero ellos como expertos en la materia, pues van a saber mucho más que yo, ¿ah? Por lo tanto, en esos campos también tiene uno que meter sus naricitas. Yo, como le digo, sí he trabajado algunas cosas y obviamente lo hago porque es algo que no pueden ustedes olvidar. Yo lo trabajé bastante incluso en otras clases. Como yo también di clases en la maestría sobre la prueba penal y teníamos que manejar bien a dedillo este tipo de cosas, entonces yo en las clases hablábamos mucho de los consultores técnicos, o hablábamos precisamente de los peritajes y obviamente tenían también me ayudaban algunos psicólogos forenses amigos y todo en estos aspectos y cómo es y qué es lo que debe uno de ver como abogado en estos peritajes o estos expertajes, que al leerlos, si uno tiene la duda, ya sabe con quién o debería saber con quién acudir, porque los dictámenes a veces son un poco parcializados, pues no son tan objetivos, a veces por la misma inexperiencia, o pongámosle así, aunque suene feo, incapacidad de los peritos del INASIF, ¿verdad? Entonces, esas cosas también hay que discutirlas. Por eso es que yo les decía. ¿Sí, Alan?
En uno de los casos, yo ayudé, el Ministerio Público pidió la asistencia del colegio con un perito para expertos en pozos de agua. Ajá. Y al dar mi dictamen y ver lo que yo fui a hacer al campo, porque ahí estuvo también el juez, estuvieron los testigos y una inspección en el lugar. Al ver que todo lo que yo hablé ahí, al señor lo estaban acusando por corrupción. En ese momento él se estaba defendiendo, pero cuando vio todo lo que yo dije, mejor se allanó y dijo que mejor iba a pagar, y ahí paró el caso, porque sí se le estaba complicando, ¿no? Sí, pues. Entonces se allanó. Bueno, sí, ya le digo, son muy útiles, es una herramienta muy útil, porque le digo, a veces se pide precisamente el auxilio de los colegios en distintas profesiones para que ellos nombren un experto, y como ellos en el colegio pues conocen a las personas que tienen las calidades y los conocimientos, y obviamente propondrán expertos para hacer peritajes, para hacer precisamente o evaluar daños o cuestiones de esa naturaleza, y por eso es que precisamente se necesita este tipo de cosas, ¿no? Entonces vayan anotándolo en su cuaderno, en su agenda, porque le digo, yo sí los he utilizado, porque no podemos únicamente pensar en lo que nosotros medio sabemos o medio conocemos, sino tenemos que decirle que un perito lo diga, y a un perito, a un experto o a un consultor técnico, el juez sí le presta atención, o los jueces sí le prestan atención, y obviamente también si se logra darle una sacudida también a los peritos del INASIF, mucho mejor. Entonces, mucho mejor. Bueno, hay algún otro aspecto que me faltó, pero ya son las 5:33 minutos. Ya la clase terminó, porque la siguiente parte es precisamente, bueno, ahí me quedé también en la otra sección. Lo que vamos a ver es a otro interviniente que es bastante importante, ¿verdad? Que es la policía como interviniente. Eso sí son intervinientes, eso sí no pueden ser parte, que está en artículo 112. Entonces eso sí nos llevaría tiempo y no nos alcanzaría. Obviamente ya estamos excesivos del tiempo. Entonces lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias. El descanso lo disfrutan y nos estaremos viendo el martes siguiente. Feliz tarde, doctor. Pasen muy buena tarde, Ronald, Ruby, Marisela, Elizabeth. Bueno, Jessica. Victoria. Bueno, gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, Martina. María Fernanda.